Bienvenidos a esta videoclase sobre el apasionante mundo ferroviario. Hoy exploraremos algunos términos clave que aparecen en el tema 6 del Manual de Ferrocarriles. Estos conceptos no solo forman la base del lenguaje ferroviario, sino que son esenciales para entender el funcionamiento del sector. Comencemos nuestro viaje. Infraestructura ferroviaria. Términos relacionados con las estructuras físicas y elementos fijos del sistema ferroviario. Aguja. Parte móvil de un desvío que permite cambiar de vía. Forma similar a un carril y se coloca de manera que una aguja quede pegada a la contraaguja, el carril adyacente, y la otra se separa para permitir el paso de la rueda. Ancho de vía. Distancia entre los carriles de una vía ferroviaria. En España, las vías pueden ser de ancho ibérico, 1668 a 1674 milímetros, o de ancho estándar, 1435 a 1445 milímetros. Bypass. Tramo de línea que conecta dos puntos para evitar cambio de sentido o estaciones. Blandón. Defecto en la vía causado por la falta de soporte del terreno. Cambio. Parte de un desvío donde se separan los cuatro carriles de las dos vías para que el tren comience a tomar una u otra dirección. Está compuesto por dos conjuntos de aguja contra aguja. Cangrejo. Término ferroviario que designa varios equipos. Pieza en la catenaria que interrumpe la continuidad del hilo de contacto en zonas con cambio de tensión. Tipo de circuito de retorno en la vía. Herramienta con pinzas que agarra el carril por la cabeza. Cantón. De bloqueo. Sección de vía donde solo puede circular un tren para evitar colisiones. Cantón de catenaria. Tramo de catenaria con continuidad mecánica solapado con los cantones anterior y siguiente. Carril. Barra metálica que soporta el peso y guía las ruedas del tren. Cizallamiento. Cruce a nivel entre dos trayectorias de trenes. Derivación particular. Ramal o línea ferroviaria, propiedad de una empresa o grupo de empresas que conecta la red general. Desvío. Aparato de vía que permite cambiar la ruta de un tren hacia una vía alternativa. Entreeje. En líneas de vía doble es la distancia entre los ejes de las dos vías en la zona de paralelismo. No debe confundirse con entrevía, que es la distancia entre las caras internas de los carriles de una misma vía. Escape. Conjunto de desvíos que permite cambiar de una vía a otra. Garrote. Defecto en la vía que ocurre cuando los carriles, unidos por las traviesas, se deforman lateralmente formando una forma de S. Paso a nivel. Cruce o intersección a la misma altura entre una línea ferroviaria y un camino o carretera. Se clasifican según el tipo de protección que tengan. Piquete de entrevías. Elemento situado entre dos vías que convergen en un desvío para señalar el punto hasta el que es compatible la circulación por ambas vías. Suele ser una pieza de hormigón con sección triangular y pintada con franjas blancas y negras. Peralte. Elevación de un carril respecto al otro en las curvas para compensar la fuerza centrífuga. Plena vía. Parte de la vía fuera de las estaciones. Rampa. Tramo de vía con inclinación ascendente. Salto de carnero. Cruce de una vía ferroviaria sobre otra casi paralela, con un ángulo muy pequeño, generalmente de la que se acaba de bifurcar. Sujeción. Pieza que une el carril y la placa de asiento situada sobre la traviesa. Topera. Elemento situado al final de una vía, en estaciones o vías de culatón, que amortigua el choque de un tren en caso de que se produzca. Trayecto. Parte de la línea ferroviaria situada entre dos estaciones consecutivas. Material rodante. Términos relacionados con los vehículos ferroviarios y sus características. Bogie. Bastidor con ejes y ruedas que soporta los vehículos ferroviarios. Cabina. Espacio en la locomotora donde el maquinista controla el tren. Caja móvil. Recipiente de carga que combina características del semirremolque del camión y del contenedor, permitiendo su uso intermodal entre ferrocarril y carretera. Camello. Tren diésel de la serie 592, denominado así por la forma de jorobas que crean los equipos de aire acondicionado situados sobre las puertas del tren. Contenedor. Recipiente estándar para el transporte intermodal de mercancías. Cremallera. Tipo de ferrocarril donde el movimiento se realiza con engranajes. Biplorio.
Carretón utilizado para transportar material ferroviario en mantenimiento. Doble. Composición o tracción. Se refiere a cuando un tren está formado por dos unidades autopropulsadas acopladas entre sí. Doble composición. O cuando un tren remolcado circula con dos locomotoras. Doble tracción. Empate. Distancia entre los ejes de rodadura de un vehículo o bogie. X. Término utilizado en jerga ferroviaria para referirse a un vagón de mercancías abierto. Puede ser de bordes altos o bajos. Flota. Se utiliza como sinónimo de parque, haciendo referencia al conjunto de vehículos ferroviarios disponibles para operar. Funicular. Ferrocarril cuyo movimiento se realiza mediante cables en una pendiente muy pronunciada, mientras que la sustentación y guiado se realizan por carriles metálicos. Furgón. Vehículo que forma parte de un tren y se utiliza para transportar equipajes, automóviles, material postal o equipos técnicos del tren. J. Nombre utilizado para referirse a un vagón de mercancías cerrado. Este término proviene de la letra J con la que se matriculaban históricamente los vagones de este tipo en Renfe. Locomotora. Vehículo que aporta la fuerza tractora al tren para remolcar. Parque. Conjunto de vehículos de un determinado tipo, locomotoras, coches o trenes autopropulsados que dispone una compañía operadora. Piezas de parque. Partes o conjuntos de un vehículo ferroviario o de un tren como motores, puertas, pantógrafos, butacas. Rodaje. Conjunto de elementos que soportan el peso del tren y permiten que se desplace sobre la vía, como ruedas, ejes, discos de freno, manguetas, suspensiones, entre otros. Rodal. En los trenes talgo, conjunto formado por dos ruedas, sus semiejes, el yugo que las une, los balancines y otros componentes que cumplen la función del eje, montado de los trenes convencionales. Telero. En los vagones plataforma es cada una de las barras verticales presentes en los laterales, que junto con otros elementos contribuyen a afianzar la carga y evitar sus desplazamientos en el plano horizontal. Tractor. Locomotora generalmente diésel, de pequeño tamaño y reducida velocidad, utilizada para realizar maniobras. Tren. Conjunto de vehículos que transportan viajeros o mercancías sobre vías. Vagón. Vehículo destinado al transporte de mercancías y que forma parte de un tren. Operaciones y señalización. Términos relacionados con la circulación de trenes y sistemas de control. Banalización. Capacidad de circular en ambos sentidos en una vía doble. Bloqueo. Sistema que asegura que no haya más de un tren en una misma sección de vía. Deceleración. Reducción de la velocidad del tren. Energía de tracción. Es la energía utilizada para mover los trenes y alimentar los servicios auxiliares de estos. Milésimas. Unidad de medida que indica la inclinación de las rasantes ferroviarias, rampas o pendientes. Mono o mono bajo. Señal luminosa baja situada junto a la vía que da al maquinista órdenes sobre la circulación. Potencia. En locomotoras y trenes autopropulsados indica la capacidad de producir un trabajo, es decir, la fuerza por velocidad máxima que el vehículo puede entregar en las llantas para el movimiento. Se expresa en kilovatios. Shuntado. Cortocircuito eléctrico entre los carriles que permite que el sistema de señalización detecte la presencia del tren en una sección de vía. Tara. Masa del vehículo o tren en orden de marcha, pero sin viajeros ni carga. La tara de un tren es la suma de las taras de los vehículos que lo integran. Se expresa en toneladas métricas. Teloc. Velocímetro utilizado en las locomotoras de trenes. Esta palabra proviene de una marca de velocímetros registradores electromecánicos empleados por Renfe en la segunda mitad del siglo XX. Tensión de electrificación. Alimentan los trenes de tracción eléctrica desde la línea aérea de contacto. Se expresa en voltios o en kilovoltios. Velocidad máxima, a la que un vehículo o tren autopropulsado puede circular en servicio comercial con viajeros o mercancías. Se expresa en kilómetros por hora. Gestión y planificación. Términos relacionados con la organización de recursos, horarios y planificación operativa. Bandas de mantenimiento. Periodos de tiempo reservados en una línea ferroviaria para realizar labores de mantenimiento, durante los cuales no circulan trenes o se limita la circulación a una vía en líneas de doble vía. Candidato autorizado.
En la legislación europea son entidades aptas para solicitar capacidad de circulación sobre la infraestructura ferroviaria. Centro de Regulación de Circulación. Es el centro de ADIF en las líneas de alta velocidad en España, desde donde se dirige el tráfico ferroviario. Es equivalente al puesto de mando en las líneas convencionales. Frecuencia. Número de viajes realizados en un determinado periodo de tiempo. Gráfico. Diagrama que organiza horarios de material, ocupación de vías o personal. Horario de servicio. Planificación anual de movimientos ferroviarios. Se fija una vez al año y entra en vigor a las 24 horas del segundo sábado de diciembre. Malla. Gráfico de horarios que representa trenes en espacio y tiempo. Plan de mantenimiento. Documento que detalla las intervenciones técnicas necesarias en los vehículos. Plaza. Unidad de medida de la capacidad de un coche o de un tren autopropulsado que indica el número de personas que puede transportar en condiciones normales de explotación comercial, ya sea sentadas o de pie. Plaza kilómetro. Unidad de oferta en un servicio de transporte de viajeros. Se obtiene multiplicando las plazas ofrecidas por el recorrido en kilómetros del tren. Se abrevia como P por kilómetro o PL por kilómetro. Puesto de mando. Centro en la red de ADIF desde el que se coordina y dirige la circulación en uno o varios tramos de líneas convencionales. Aquí se controla el CTC, Control de Tráfico Centralizado, de las líneas atendidas por este puesto. Se abrevia como P.N. Reglamento de Circulación Ferroviaria. Documento que regula la circulación de los trenes y las maniobras en la red ferroviaria de interés general. Establece las normas operativas para asegurar que los trenes circulan de forma segura, eficiente y puntual. Telefonema. Mensaje transmitido por medio telefónico común en el ámbito de la circulación ferroviaria para situaciones como el bloqueo telefónico o la autorización al maquinista para rebasar señales. Tren. Circulación o expedición, es decir, una oportunidad de viaje o servicio comercial con un horario y paradas específicas. En estadísticas de mercado, el término tren se utiliza como sinónimo de ferrocarril. Unidad de tráfico. Medida del transporte realizado en viajeros por kilómetro o toneladas por kilómetro. Viajero. Unidad de medida de la demanda o del tráfico, que expresa la cantidad de personas que han utilizado un tren o servicio ferroviario en un determinado periodo de tiempo. Se abrevia como V. Seguridad ferroviaria. Términos relacionados con la protección de personas, bienes y operaciones. Accidente. Suceso no deseado con consecuencias negativas. Accidente grave. Accidente con víctimas mortales, heridos graves o grandes daños materiales. Autoridad Nacional de Seguridad. Organismo encargado de la seguridad ferroviaria en cada país. En España, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Seguridad en la circulación. Estado en el que el riesgo de accidentes se mantiene bajo control. Sistema de gestión de la seguridad. Conjunto de procedimientos y sistemas organizativos para garantizar la seguridad operativa. Servicios y actividades ferroviarias. Términos relacionados con los servicios ofrecidos y las actividades realizadas en el sector ferroviario. Antiguas compañías. Compañías privadas que operaron el ferrocarril en España antes de la creación de Renfe en 1941, como Norte, MZA, Oeste y Andaluces. AVE. Servicio de alta velocidad de Renfe Operadora y marca comercial registrada de Renfe, con la que empezó a explotar sus servicios de alta velocidad en 1992. Empresa ferroviaria. Empresa pública o privada que presta servicios de transporte de mercancías y o viajeros por ferrocarril. Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Fundación creada por Renfe y FEVE en 1985, encargada de conservar y poner en valor el patrimonio histórico y cultural ferroviario. Renfe. Empresa pública creada en 1941 para explotar los ferrocarriles de ancho normal en España. En 2005, Renfe se escindió en dos entidades, Renfe Operadora y ADIF. Título de transporte. Documento que acredita el derecho de un pasajero para ser transportado, siendo equivalente a un billete. También puede incluir carnets o pases. Viajero. Persona que viaja en tren o en otro modo de transporte. También se utiliza el sinónimo pasajero.